No cometan el error de mover desde cualquier lado. Si pueden ubicar el pivote en la posición correcta de movimiento, siempre va a ser mejor. Toma un poco más de tiempo, pero se ahorran el tener que corregir la pose innecesariamente. Muy buenas gente, hoy les mostraré cómo hice a Quan Chi con una expresión algo desafiante pero relajada, como que tuviera la confianza de que va a salir victorioso. Como siempre, para la cabeza empiezo con una esfera, le doy una forma de huevo vista desde arriba y estiro la parte inferior para hacer la mandíbula. Enseguida saqué el cuello y abrí el borde inferior para generar una base del torso. Con eso ya tengo lo más básico del busto. Vuelvo a la cabeza y aplano los laterales siguiendo la línea de la eminencia parietal hasta los laterales de la dentadura. Lo hago así porque primero voy a empezar esculpiendo un cráneo para a partir de ahí guiarme para agregar el resto de cosas. Esto no siempre es necesario hacerlo así. Yo lo hago así porque siento que no fluyo lo suficiente a la hora de hacer cabezas. Ahora sí que me siento más cómodo, pero en su momento para practicar pensé que era necesario conocer mucho mejor la forma más básica, desde el cráneo, y empecé a hacer estos bustos porque quería mejorar mi anatomía facial. Antes de eso ya hice muchísimas cabezas que se quedaban solo como ejercicios, pero me faltaba ver algo más terminado y por eso comencé con los bustos de estos personajes. Bueno, luego enmascaro más o menos desde la altura de las cejas hasta donde sé que estará el labio superior. Aplano los bordes y creo la forma del arco de la ceja, el margen orbital superior, y de ahí muy básicamente voy esculpiendo las estructuras del cráneo, guiándome por referencias del libro de Anatomy of Facial Expression. Esculpo el arco cigomático y uno un poco la parte inferior para dar la forma de la mandíbula, el puente de la nariz, y desde ahí trazo una línea guía desde la que se va a formar la cara frontal del arco cigomático y el macetero. Ahora me aseguro de tener bien ubicadas las áreas más gruesas y la más alta del cráneo. El área más ancha por lo general está a la altura de la eminencia parietal o un poco por debajo, mientras que el área más ancha de la cara está marcada por el arco cigomático. Por lo general el cigomático no va a ser más ancho que el área más ancha de la cabeza, ténganlo en cuenta. Y la parte más alta está, si lo ven lateralmente, ligeramente atrás de la mitad de la cabeza, más o menos en la misma línea de la apófisis mastoidea, donde se insertaría el famoso esternocleidomastoideo. Asimismo, el borde posterior de la mandíbula debería estar más o menos a la mitad de la cabeza. Defino un poco las clavículas, que son un landmark importante, para empezar a hacer los triángulos del cuello. El primero sería el que se forme en el centro, ese sería el triángulo muscular, donde se ubica un montón de músculos pequeñitos. El segundo sería el triángulo homoclavicular, que es el que está entre la clavícula y el trapecio, más bien entre la clavícula y el omóplato, de ahí su nombre, pero la forma que tiene es por el trapecio. Omóplato o escápula es lo mismo, por si acaso. De ahí esculpo el esternocleidomastoideo, teniendo en cuenta que se origina tanto en el esternón como en la clavícula, y se inserta en la apófisis mastoidea, como ya les había mencionado. Y con eso ya tendré de manera muy sencilla el triángulo occipital. Hay más triángulos, pero en esta etapa no nos interesa profundizar demasiado. A continuación sigo definiendo un poco más las formas, teniendo en cuenta de manera muy general los landmarks, el puente de la nariz, los arcos superciliares. Las eminencias frontales también las marco levemente porque en hombres no son tan evidentes, pero están. Y el cigomático me aseguro de no hacerlo paralelo al plano frontal, porque debería tener una leve inclinación hacia atrás en su cara lateral. Cuando no tienen en cuenta este detalle, las caras pueden quedarles muy cuadradas. Esculpo el macetero siguiendo la línea que les mencionaba antes desde la raíz de la nariz y el plano frontal del cigomático, ya que este músculo se origina en el borde inferior del arco cigomático y se inserta en la rama de la mandíbula, en la superficie lateral de la apófisis coronoide y en el ángulo de la mandíbula. Una vez conseguida esa forma, le agrego un poco más de volumen en la parte posterior de la mandíbula porque en esa área hay un pequeño depósito de grasa. Sigo con las orejas, para las cuales empiezo esculpiendo la silueta de la hélice, asegurándome de que esté algo inclinada, y cuando ya tengo la forma, la enmascaro y saco con la herramienta Transpose. La muevo un poco hacia afuera y con el pivote donde estaría el trago de la oreja, la roto. Luego sigo definiendo las formas principales, la antihélix, el lóbulo, la concha, el trago y el antitrago. Paso a la nariz y relleno con el clay la apertura nasal, para luego enmascarar esa área y un poco del exterior inferior para sacarla. Le doy forma con los volúmenes principales hasta las fosas nasales muy rápidamente y de ahí sigo con la boca. Uso el Transpose Tool para hacer las medidas y ubicar la boca más o menos en el tercio superior y el del medio si mido desde el borde inferior de la nariz hasta el borde inferior de la mandíbula. Luego le doy volumen a los labios y esculpo alrededor las distintas regiones de la boca. La primera y más cercana al centro sería la región oral, y alrededor de esta estaría la región infraorbital hacia arriba y la región bucal formada por un solo volumen continuo, y al final de este en la barbilla la región mental, que se llama así porque en esa área del cráneo tenemos la protuberancia mental. En la
región oral le doy más volumen a los pilares de la boca, que son esas formas ubicadas al costado inferior-lateral del labio inferior, y el filtrum, que es ese surco entre la nariz y el labio, por eso también se lo conoce como surco subnasal. No pongan la región oral sobre la vocal. Cuando comencé con la escultura cometía mucho ese error de marcar demasiado el surco nasolabial y hundir la región oral incluso en expresiones neutras. En ciertas expresiones sí que al hincharse el triángulo infraorbital, la región infraorbital y parte de la bucal se ponen un poco por encima, pero en un estado neutro pueden notar que la primera es la que sobresale. Bueno, ahora hago los ojos. Inserto unas esferas e inflo el centro como ya les había explicado en otros videos. Empiezo a cubrir las órbitas y a esculpir alrededor formando el músculo orbicular ocular, y de ahí sacar la forma de los párpados con el pincel estándar. Aquí empiezo a guiarme por otra imagen del libro Anatomy of Facial Expression, en la que se aprecia la grasa de la cara y sigo dando volumen y definiendo las formas. Y ya que tengo una cabeza proporcionada, empiezo a usar referencias de alguien real. En esta ocasión busqué imágenes de Ed Harris para basarme un poco en sus rasgos faciales. En esta etapa, siempre que empiezo a referenciarme, procuro usar una misma persona en distintos ángulos para encontrarle un sentido a las formas mucho más fácilmente. He visto gente que en esta etapa pone la foto de una persona frontal, de otra en perfil y de otra en 3/4, y eso muy difícilmente va a funcionar, por eso les recomiendo que busquen a la misma. Como siempre digo, activo una capa antes de hacer grandes cambios para poder comparar el estado anterior con el actual y definir si el cambio fue bueno para mantenerlo o malo y borrar la capa, y repetir así hasta hacerlo bien. Como ven, aquí ya solo me dedico a adaptar los volúmenes que ya tenía con la construcción de la cabeza estándar, basándome en el actor, y así poco a poco voy creando algo más natural y creíble. Hay días en los que las cabezas me salen bien de una y digo, wow, al fin el estudio y las prácticas están teniendo resultado, pero otros que ya después de trabajar por bastante tiempo y no terminar de funcionar, digo, no, pues no puede haber sido coincidencia que trabajos anteriores me hayan quedado bien y ahora no puedo hacer ni una nariz. ¿Qué está pasando? Bueno, eso es normal, sobre todo en etapas tan iniciales, y por eso también cuando recién tienen la cabeza estándar se le ve feísima. Y yo, como lo veo, hay tres opciones. Pueden seguir trabajando sobre el proyecto pacientemente y refinar las formas de a poco, que como sea se va a terminar arreglando si siguen un buen flujo de trabajo. La segunda es descansar y volver después de un rato más relajados. Y la tercera sería repetir de cero tratando de corregir lo que hicieron mal en el anterior. Volvamos a la escultura. Escogí a este actor porque me gustaba la idea de marcar bastante algunos rasgos en el personaje. Normalmente para escoger una persona para referenciarme, lo primero que tengo en cuenta es si la estructura facial queda bien con el personaje. No escojo a alguien aleatoriamente. También veo cómo otros artistas hicieron al personaje y trato de encontrar cosas en común para usarlas en mi versión. Cuando ya existen esculturas del personaje que estoy haciendo, también las pongo como referencia, pero no para copiar evidentemente, sino para ir comparando y tratar de presentar una propuesta diferente. Claro que no siempre voy a poder hacerlo a ese nivel, ni puedo decir que me salieron mejor o peor porque hasta cierto punto eso es subjetivo y cuestión de gustos, claro, pero lo que sí sé es que al menos voy a tratar de llegar al mismo nivel. En la mayoría de casos no lo voy a lograr, pero ahí está justamente el reto que me va a permitir avanzar y mejorar. Sin embargo, cuando están comenzando no les recomiendo que hagan esto porque como no tienen experiencia ni tantos conocimientos, su visión no está tan desarrollada como para darse cuenta de cuáles son las cosas que deberían refinar. Y al contrario de avanzar, puede pasar que se desmotiven porque las cosas no les van a salir como quieren desde el inicio, pero hay que tener paciencia y practicar mucho para que eso suceda. Y llega un punto en el que tienen cierto nivel en el que, desde mi punto de vista, comparar su trabajo con el de los más grandes es una oportunidad para exigirse un poco más y por lo tanto mejorar. Si no se exigen, van a mejorar muy lentamente. Ahora mando mi objeto a Maya para hacer la retopología y procuro conseguir 3 flujos principales. El resto no importa tanto que tenga un flujo perfecto. Estos serían el loop circular del ojo en el área del músculo orbicular ocular, el segundo loop circular en lo que sería el músculo orbicular oral, y el tercero correspondería con el volumen de la región oral, más la infraorbital y la mental, el cual une las dos anteriores. También conviene hacer unos buenos flujos en la oreja para evitar deformaciones, pero eso no es tan necesario. Los principales son los que les mencioné porque son los que van a ayudar a esculpir las expresiones con mayor agilidad. También hago una cavidad en la boca para poder tener más control a la hora de tallar los labios. En este caso, como no voy a hacer la boca tan abierta, no hace falta que sea tan grande. Ahora vuelvo a importar el objeto a ZBrush y para proyectar los detalles de la cabeza con Dynamesh, primero hago algunos poligrupos. Empiezo aislando el loop externo del ojo y hago autogroups para separar las partes. Luego junto ambos ojos en un poligrupo y los aíslo. Oculto la parte superior de cada uno para hacer otro poligrupo, de manera que me quede una para la parte superior del ojo, otro para la inferior
inferior y otro para el resto de la cabeza. Ahora separo la mandíbula en otro poligrupo y a la pequeña cavidad que había hecho le pongo en el mismo poligrupo de los cortes al inferior, para que al proyectar me sea más fácil enmascarar esos grupos. Ahora con eso ya puedo empezar a proyectar. Les recomiendo que no lo hagan directamente en un nivel alto de subdivisión, háganlo poco a poco aunque tengan que volver a enmascarar cada vez, porque así los vértices saltan menos y es más fácil de corregir. Con esto ya tengo una base sólida con la cual trabajar la expresión y la simetría, así que voy revisando las referencias y haciendo cambios para conseguir algo más natural. Como igual voy a abrir un poco la boca, hago la parte de la dentadura que se alcanza a ver, ni siquiera hace falta que haga toda la parte inferior. Entonces hago las formas de los dientes que se muestran guiándome por una referencia, y de ahí sigo con lo demás. Esta expresión sería parecida a la de sorpresa, pero más relajada, por lo que se modificarían los mismos volúmenes en menor medida. Las cejas se elevan un poco, a mí me gusta elevar una un poco más que la otra para romper la simetría, creando arrugas en el área superior-lateral de estas y otras menos marcadas en el resto de la frente. Los párpados superiores se alzan y muestran el ojo por encima del iris, y ya, esta expresión es más sencilla que las anteriores que hice, tiene menos ciencia. De ahí para la boca abierta bajé el labio inferior para darle un aire desafiante al mostrar los dientes, pero poco más. Los músculos que se involucrarían en esta serían el depresor del labio inferior para abrir la boca levemente, en la frente el músculo frontal que levanta la frente y es el que crea esas arrugas, y el músculo elevador del párpado para eso mismo. Al inicio da la sensación que aprenderse los nombres es realmente difícil, pero muchos de ellos son realmente obvios, o se pueden inferir al conocer las estructuras o áreas que se relacionan con el mismo y su función. Un ejemplo perfecto sería este mismo. Es el músculo que eleva el párpado superior, y se llama músculo elevador del párpado superior. Sencillo. Para la pose igual hice algo muy sutil, del mismo modo como con otros proyectos. Uso el Transpose Master para hacer la pose moviendo al mismo tiempo todas las subtools, y para hacerlo tuve en cuenta desde dónde se movería el esqueleto. No cometan el error de mover desde cualquier lado. Si pueden ubicar el pivote en la posición correcta de movimiento, siempre va a ser mejor. Toma un poco más de tiempo, pero se ahorran el tener que corregir la pose innecesariamente. Bueno, igual van a tener que corregir en el sentido de que los músculos, venas, tendones, etc. no reaccionan exactamente igual siempre, pero al menos no tendrán que corregir la ubicación, porque la ubicación es justamente una de las principales razones por las que la proporción falla. Aquí lo único que hice fue levantar un poco la cabeza e inclinarla para que sume a lo que quiero expresar, haciéndolo más desafiante pero confiado. Ahora lo que debo hacer es corregir cómo se comportan los volúmenes que se involucran en el movimiento, pero poco más para la pose, sobre todo tratándose de algo tan sencillo. Y de ahí lo que viene serían los accesorios. Aquí va a parecer que hago todo prácticamente a la primera, pero la realidad es que antes de ponerme a esculpir esos primeros bocetos, investigué un poco más a profundidad al personaje. ¿Cuáles son los factores comunes en cada diseño para asegurarme de respetar la personalidad y hasta identidad del personaje a través de sus gestos, rasgos, accesorios, pose, y así hasta acercarme más a un diseño que corresponda? Nada es tan al azar. De ahí ya basándome en lo que se conoce del mismo puedo diseñar una versión propia. En este personaje pude notar que se repite mucho el elemento de los cráneos. También tiene distintos diseños de hombreras con cuchillas, una armadura principalmente de cuero y trato de incorporar estos elementos en mi diseño. Aquí lo principal que uso es el C-Model. No es tan difícil de usar, solo es cuestión de dedicarle tiempo, probar cosas, jugar. Al final van a terminar aprendiendo. Además hay varios tutoriales de cómo se usa, pero desde mi punto de vista no es tan necesario. Sí que son útiles, pero yo me acuerdo que cuando empecé a aprender esa herramienta veía tutoriales y por más fáciles que eran de seguir, no terminaba de entenderla del todo. La dejaba de lado y ese tipo de cosas las seguía haciendo en Maya. Y no fue hasta que me puse a probar y experimentar con la herramienta por mi cuenta que en verdad comprendí cómo usarla. Y así mismo sucede con muchas otras cosas, y bajo esa lógica siempre tengo presente una idea. Y es que si no sabes hacer algo, entonces hazlo. Suena raro y parece que no tiene sentido, pero ya les puedo asegurar que así se aprende. Si no saben cómo hacer pelo, hagan pelo. Si no saben cómo hacer manos, hagan manos. Si no saben cómo hacer telas, hagan telas. No se queden con el ay, no sé cómo hacer. Así que trato de no incorporar esos elementos en mis esculturas porque primero quiero saber cómo se hace, porque si no, nunca van a hacerlo. Puede que sea interesante hacer un video sobre eso. Les mostraría cuál fue mi método de estudio y mi progreso en estos casi 2 años de dedicarme a la escultura. Si les llama la atención un video así, pónganlo en los comentarios. Estas cosas se aprenden probando, experimentando y poco a poco corrigiendo los errores anteriores. Las cosas no les van a salir bien a la primera por más conocimientos teóricos que tengan. Aquí sigo haciendo las formas generales de la armadura. Para la del cuello empiezo también con un cilindro y edito la forma con C-Modeler para que bordee el cuello. Lo mismo con la otra parte. Las cuchillas las hice agregando muchas subdivisiones a un plano y dando la forma con máscaras. Luego separo con poligrupos y para definir el flujo nuevamente mando el objeto a Maya.
Antes de eso estuve tratando de conseguir un flujo que vaya a lo largo de todo el borde de las cuchillas con Zero Measure, pero aunque usaba todas las herramientas para eso, me generaba polígonos muy extraños, y como necesitaba tener unas formas que me permitan darle grosor manteniendo el filo, preferí hacerlo rápidamente de manera manual. Y bueno, de ahí, aprovechando que estaba en Maya, creé un grosor que igual pensaba hacer en ZBrush, pero nada, ya me adelanté e importé de nuevo el objeto en ZBrush ya con la forma que necesito. Para la base empiezo con un cubo y le doy forma como de torre, porque me acuerdo que en el juego hay un modo en el que conforme vas derrotando a tus contrincantes vas subiendo en la torre. Así que bueno, eso. Y como les había dicho antes, vi que el tema de las calaveras era algo bastante común, así que agregué unas a la base con un insert mesh que había creado en otro proyecto y modificándolas para que no sean exactamente iguales. Esto lo hice para acelerar un poco el trabajo principalmente. Normalmente procuro hacer las cosas desde cero, pero también tengo que tener presente mi objetivo principal, que es trabajar las caras. Hasta este punto ya tengo todo lo que necesito para empezar a definir mejor las formas de los accesorios, y poco a poco empiezo a hacerlo con ZModeler, y luego agregando subdivisiones y refinando. A los accesorios quería darles un aspecto como de cuero, así que primero aplané y suavicé un poco los bordes para darles un aspecto más real. No se ve muy bien cuando se deja los bordes tan duros. Luego con alfas empiezo a agregar textura y la modifico a mano con distintos pinceles para evitar esa repetición. También creo cortes, imperfecciones, etc. Para el accesorio trasero del cuello agrego unos cráneos con un alfa que hice con los mismos cráneos que usé para la base. Juego un poco con distintos diseños de curvas y repito más o menos el mismo proceso del otro accesorio para mantener más o menos el mismo estilo. Y lo mismo para las sombreras, para las cuales además me pareció bueno agregar unas costuras. A las cuchillas en cambio las detallo con alfas más metálicos, o sea, con texturas más metálicas, como rasgaduras y cosas así. Luego las paso por el mismo proceso de aplanar algunos detalles y generar como raspones, para finalmente agregar cortes y dar la sensación de que han pasado por muchas peleas por el desgaste. Ahora empiezo a agregar más objetos a la base para hacerla algo más interesante. Como les comentaba anteriormente, para ese diseño me basé un poco en la torre del juego, así que quería hacerla algo como una pared con ladrillos de piedra, y para eso usé la misma base que tenía, pero con ZModeler le empecé a agregar loops y poligrupos de modo que luego los puedo usar para crear ladrillos. Como quería un patrón en el que los ladrillos superiores no siguieran exactamente por la misma línea de los inferiores, decidí duplicar el subtool y en el segundo posicionar los loops de otra forma pasando por una línea. Una vez hechos los poligrupos, agregué unos loops delgaditos entre ellos para eliminarlos, y que al momento de hacer el extrude se me separen con un margen mayor. Después de eso comencé a agregar más loops para formar polígonos cuadrados y tener el mismo nivel de subdivisión en todos los lados. Si los dejaba como al inicio, como los ladrillos son alargados, al momento de subdividir hubiera tenido más resolución en relación a la altura que a la anchura, y en este caso prefería dar el mismo nivel de detalle en todo, menos atrás en la cara que no se ve, claro. De ahí, antes de subdividir, hice crease a los bordes de todos los ladrillos yéndome a Geometry, crease y poniendo el Z-Tolerance a un valor de 45, de manera que se haga crease automáticamente en todos los ángulos de 45 grados o menos. Ya que el objeto es tan sencillo, esta opción es más rápida que hacer crease manual. Igualmente, si tienen los objetos con poligrupos, la opción de Crease PG les va a hacer crease en los bordes que dividen un poligrupo de otro. Eso me suele servir mucho cuando hago objetos un poco más complejos con el ZModeler, porque ahí cada que hago extrude o agrego loops y demás, se me van agregando nuevos poligrupos automáticamente. Y luego, si quiero endurecer esos bordes, no siempre es necesario que los edite manualmente, aunque para cosas específicas igual haría falta, depende de lo que busque. A continuación empiezo a deformar un poco los bordes para evitar la pulcritud. Me gusta que se vea el desgaste. En este caso puse una primera base de textura con el Noisemaker modificando la curva para conseguir algo menos uniforme. Tengan presente que cuando se repite mucho un patrón, el ojo detecta esa falta de realismo y automáticamente da la sensación de que algo no funciona, aunque muchas veces la gente no se dé cuenta de qué es eso. Por eso, aunque lleve más trabajo, traten de desordenar más las texturas. Por eso también agregué texturas manualmente por encima y luego detalles algo más específicos para lograr aún más variedad. Y para terminar el detalle de los ladrillos, esculpo unas grietas alrededor de donde están los cráneos para dar el efecto de que se enterraron los cráneos completos en esos lugares. Ahora vuelvo a la cabeza y trato de pulir los detalles secundarios y agregar los terciarios. En este punto empiezo a esculpir con un tamaño de pincel bastante pequeño para ir agregando imperfecciones poco a poco. No vale tratar de agregar detalles de golpe, es mejor tener paciencia y trabajar lento pero seguro. No se estresen porque no tienen el pincel perfecto o porque por más que trabajen parece que no avanzan, o porque de repente no encuentran las herramientas precisas. Muchas veces lo único que pueden hacer es esculpir de a poquito. Aquí pueden ver cómo voy generando más volúmenes, que rompen un poco las formas más básicas.
Refino las arrugas y agrego otras, pero sin llegar a exagerar. Y al final me di cuenta que el personaje se veía mejor sin cejas, por lo que borré nomás esa subtool. El detalle de los labios me gusta hacerlo con Damn Standard y el Inflate, pero en general en esta etapa lo que más uso es el Clay Brush. Me parece demasiado útil para este tipo de detalles. Esas líneas negras arriba de los ojos vi que había distintas formas de abordarlas. En algunos diseños eran solo pintura, en otros solo eran como cicatrices, pero a mí me pareció interesante hacer una mezcla. Esculpí unos cortes a lo largo del cráneo para formar el contorno de esas líneas, pero además sabía que al momento de pintar, para hacerlas más imperfectas, busqué referencias de cicatrices y traté de esculpirlas de una manera más precisa. Al final, como siempre, para los microdetalles uso una combinación de alfas personales como de scans. En el cuello también agregué algunas arrugas, por lo que es un área que se estira y contrae bastante, y en el pecho también agregué otras texturas. Y hasta aquí sería este video. Espero que hayan aprendido algunas cosas y lo apliquen en sus esculturas si lo ven útil. Les agradecería muchísimo que me apoyen con un like, comentando, compartiendo y suscribiéndose si no lo han hecho. Cuéntenme qué les pareció el resultado, qué hubieran hecho diferente o en qué les parece que podría mejorar para así también poder ayudarnos entre todos para seguir mejorando. En la descripción les dejo los links a mis redes sociales por si quieren ver un poco mejor mi trabajo, preguntarme algo o lo que sea. También les recuerdo que dejaré los tiempos exactos de cada parte por si quieren volver a revisar algo muy específico. Para la próxima semana traeré a uno de los demonios más queridos. Así que si quieren ver cómo lo hago, los espero en la próxima.